Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por una nueva clase más que nos permite Dios tener este día. Y como sabemos, estamos en el tema trimestre, experiencias de la vida de los salmos. Ahora estamos en los libros de los salmos, en el libro de los salmos. Entonces, para aquellos que tienen su expositor, estamos basados en el número 18. Nuestro estudio bíblico estamos basados en el número 18. Y aquellos que no tienen su libro, su expositor, estamos basados en la base bíblica, Salmos 27 del 1 al 10 y de ahí brincamos del 13 al 14. Siempre agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de escuchar, de aprender, de conocer de su palabra. Amén. Entonces, en este día tenemos como tema, dice, una vida consagrada y victoriosa. Amén. Nuestro pensamiento central dice así: solo en el altar de Dios se puede recibir suficiente luz para vivir una vida radiante y victoriosa en el mundo, en este mundo que estamos. Nuestro texto áureo dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Salmos 27, 4. Y como sabemos, tenemos 3 objetivos. Dice el primero, entender más claramente el secreto del triunfo en la vida cristiana. El número 2, permanecer más tiempo en la casa de Dios para su enriquecimiento espiritual. El número 3 dice, impulsar el acercamiento a aquellos que no han conocido al Señor. Gloria a Dios. Si me miran batallando de pronto, porque ya como que mis ojos no se quieren enfocar muy bien, ya necesito lentes y a veces uno no quiere usarlas, por eso de repente me abro bien los ojos, dice, para enfocarme un poco más. Vamos a leer nuestra lectura antifonal, dice en Salmos 27, 1 en adelante, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Entonces, como sabemos, estamos en los salmos en este día y aquí podemos ver, o no podemos más bien encontrar mucha información en la ocasión o en qué tiempo, en qué ocasión David escribió este salmo. No tenemos el tiempo específico, ¿verdad? Pero sin embargo, dicen algunos comentaristas que muy pocas veces en la vida de David o de cualquier otro creyente en que no puedan decir las cosas que dice este bello salmo, este bello poema. ¿Por qué? Porque, o sea, podemos tener un momento de nuestra vida tan victoriosa, como se dice, podemos vivir o pasar o estar en un momento muy bien, pero de pronto pueden llegar momentos tan difíciles también en nuestra vida. Se puede decir prontamente, o pueden pasar largos tiempos en que vengan momentos tan duros, pero por eso se puede decir
que en esta ocasión no se sabe en qué tiempo se pudo haber escrito esto David, pero es verdad en que no podemos decir que esto no puede suceder, porque claro, podemos tener días tan victoriosos, pero también podemos vivir momentos en que tenemos que suplicar a nuestro Dios también y buscar, como dice, el rostro de Dios. Entonces podemos ver que este salmo que vamos a estudiar contiene dos partes muy distintas de la una a la otra. Pero en la primera parte podemos ver del versículo 1 al 6 que se oye las declaraciones de una persona tan alegre, optimista, interesada en las cosas de Dios y en buscar, ¿cómo se dice? Alegre, contento en tener una comunión con Él. Y en la segunda parte podemos ver del 7 al 14 que es un corazón lleno de súplicas que se aferran a la misericordia de Dios, que se aferra a buscar de Dios, que se aferran a esa esperanza de Dios y sabiendo que Él nunca va a fallar. Entonces, podemos ver que en otras palabras, la primera parte vemos a un corazón triunfante, a un corazón alegre, contento. Y en la segunda parte podemos ver de un alma suplicante. Amén. Entonces, podemos ver que no se sabe si el quien lo escribió, o sea que fue David, si las dos partes que da aquí de un momento tan alegre y con deseo de tantas cosas, de estar en la casa de Dios, y de pronto en otro momento, en tiempo de estar súplicas con ese deseo de que Dios no lo deje, no lo desampare. No se sabe si es que fue ¿cómo se dice? Distintas personas o en tiempos diferentes de la persona, como se puede decir David, en tiempo de decir, fue en otro tiempo también que pasó estos momentos. Entonces, lo que sí podemos ver que aquí hay ciertas cosas que de nosotros debemos destacar y aprender. La primera vemos que es la necesidad de ser expuestos a la luz de nuestro Dios. Es importante también la práctica de acudir a la casa de Dios, es lo que vamos a aprender a través de este salmo que leímos, de acudir a la casa de Dios para enriquecer nuestra vida. Entonces aquí podemos aprender a hacer el mejor uso del recurso espiritual de la oración, amén, pero sobre todo debemos cultivar esa confianza plena que el Señor jamás nos fallará, de tener que cultivar esa relación sabiendo y conociendo que Él nunca nos va a fallar. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza puesta en el Señor. Entonces, y es lo que dice el título de esta lección, una vida consagrada, una vida lleno o relacionada con Dios, o una búsqueda del Señor, eso siempre nos llevará a una vida victoriosa. Por eso es lo que dice el tema de este día, dice, una vida consagrada siempre será vida victoriosa. ¿Por qué? Porque tendremos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque cultivamos una relación con Dios. Entonces entremos a nuestra clase. El punto número 1 dice, un corazón libre de temores. El inciso A dice, la luz de Dios disipa el temor. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces dice, la luz de Dios disipa el temor. Entonces podemos ver que la luz es uno de los primeros elementos de la naturaleza que Dios creó. Eso usted lo puede hallar en Génesis 1, del 3 al 4. Entonces, pero en el primer versículo de este salmo, David no se refería a la luz que creó Dios, a la luz que hizo, que lo formó, no. Se refería la luz, sino a Dios mismo, no a la luz que Él hizo en la primera. Entonces, se refería a Dios mismo, es quien es la fuente de toda la luz, amén. Dice, Él no vaciló en decir que Jehová es su luz, amén. Él no vaciló, sino que Él dijo, Jehová es mi luz. No dijo, Jehová es luz nada más, sino dijo,
Jehová es mi luz, lo hizo personal, lo hizo, como se dice, lo hizo propio, lo hizo suyo, por eso dice Jehová es mi luz. Entonces podemos ver que en estos tiempos que estamos, nosotros tenemos tanta comodidad de tener a nuestro alcance un apagador de la luz que puedes prenderlo y apagarlo, tenemos todo a nuestro alcance. Entonces, y sabemos que en tiempo de David no era tan fácil como decir prender nomás la luz y ya iluminó todo lo que está a tu alrededor. David no, muchas veces él pasó en cuevas, él pasó escondido, entonces no es tan como nosotros de decir estamos en un cuarto, podemos prender y apagar la luz y podemos mirar todo lo que está a nuestro alrededor. Y David no pasó de esa manera, por eso nos podemos ver que mientras él estaba a lo mejor en momentos escondidos entre cuevas o cavernas o en donde él estuviera, no tan solo esperar, a pesar de que tenía que esperar que llegara ese amanecer para que el sol saliera y podía iluminar su día y podía contemplar sus ojos con la luz del día. Aparte de eso, él meditaba en esa luz que iluminaba su alma, que iluminaba su vida, que iluminaba su corazón y que era Dios mismo. Entonces, mientras llegaba, pasara la noche y esperara amanecer para mirar con sus ojos el día y todo eso, él meditaba en Dios, que es la luz de su vida. Amén. Por eso decía, Jehová es mi luz. Amén. Entonces, mientras pasaba momentos de angustia, él clamaba y decía, Jehová es mi luz. ¿Por qué? Porque aunque estaba en lugares oscuros o en momentos tal vez escondido en cuevas o en cavernas y todo eso, podemos ver que el Señor le estaba presente y él hacía su vida diciendo siempre Jehová es mi luz, porque él iluminaba aún sus pensamientos, su vida, su corazón y su persona. Entonces, gloria a Jesús. Y también dice que el salmista clamaba la salvación que solo el Señor puede dar en momentos de angustia. Amén. Entonces, el inciso B dice, nada debiera atemorizarnos. El 1 y el 3, al 3, entonces dice el 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, vemos que en el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Entonces aquí podemos ver que él dice, Jehová es mi luz y Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Entonces aquí en el 2 y el 3 el salmista asegura que no tiene por qué temer, no tiene por qué atemorizarse, ni dice tampoco cuando dice, porque cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, es decir, sus enemigos cuando lo perseguían, cuando lo buscaban, cuando estaban tras de él, dice, no pudieron hacerme daño. ¿Por qué? Porque Dios era su fortaleza, él cuidaba de él. Entonces dice, y todos estos que querían devorar al rey, lo cual él lo expresa con la frase, querían comer que mis carnes, pero al verse rodeado por esa luz que él lo protegía y protegido por la salvación de Dios, no le pudieron hacer daño. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Jehová. Amén. Entonces, él pudo notar cómo los que querían hacerle mal, ellos tropezaron y cayeron. Así fue como David emitió su concepto acerca de Dios en el primer versículo cuando decía él, ¿de quién temeré? De nadie podía tener temor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo guardaba, sabía que Dios lo protegía y sus enemigos tropezaban y caían. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, guardándolo y dándole la victoria. Gloria a Jesús. Entonces es lindo saber que su confianza está en Jehová. Gloria a Dios. El punto número 2 dice, una vida de adoración y servicio. El 27, 4 al 6. El inciso A dice, la importancia de la oración. 4 y 5. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará y en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces dice la importancia de la adoración. Entonces aquí vemos que David habla, dice, que había demandado a Jehová. ¿Qué dice? Aquí hay unas preguntas que dice, ¿qué cosa había demandado Jehová? Perdón, David a Jehová. Dice que esté yo en la casa de Jehová. Amén. Eso es lo que demandaba él a Jehová. Dice, que yo esté en tu casa. Amén. Entonces dice, ¿por qué usa el verbo de buscar en tiempo futuro? Porque dice, esta yo la buscaré. Está hablando en que va a estar buscándolo todos los días. Esta dice, yo buscaré. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Cuántas veces David quisiera o quería o estar en la casa de Dios? Dice él, todos los días de mi vida. Él decía, yo quiero estar en la casa de Dios, no nada más un día, no sé, todos los días de mi vida. Él quería estar todos los días de su vida en la casa de Dios. ¿Para qué quería él, David, estar en la casa de Dios? ¿O qué quería David contemplar en la casa de Dios? Dice la hermosura. Su hermosura, sabemos que no lo podemos ver, no podemos ver su rostro, pero podemos contemplar, podemos sentir su presencia, porque no es por vista, es por fe. Nosotros estamos ahí por fe, sabiendo que es Dios quien se manifiesta, es Dios quien allí en ese lugar de su presencia. No lo miramos, no lo podemos tocar, pero Él sí nos puede tocar con su presencia maravillosa. Entonces, Él quería contemplar la hermosura, dice, de Jehová. Dice, ¿dónde quería inquirir David? En su templo. Él quería inquirir en su templo. Amén. Inquirir es examinar, cuidar, todo eso lo que hace Dios de cada uno. Cuidarnos, protegernos. Dice, ¿a qué se refería David con la palabra templo? Templo, sabemos que todavía no se había construido el templo, pero es lo mismo que una tienda o tabernáculo que estaba en aquellos tiempos, que David estaba en ese tiempo, porque todavía no se construía un templo, pero era un lugar donde le llamaban tienda o tabernáculo, que estaba el arca del pacto y las tablas de la ley. Entonces es donde él quería estar en ese momento, David siempre. Dice, ¿dónde creía David que lo podía esconder Jehová en el día del mal? ¿Dónde es que él creía siempre? Aquí dice lo que acabamos de él, dice, en su tabernáculo. Amén. Ahí sabía que él podía estar protegido, seguro de cualquier mal que viniera a su vida, a su persona. ¿Por qué? Porque Dios mismo era quien cuidaba de él. Dice, ¿dónde quería el salmista que lo pusiera Dios? Amén, o que lo ocultara más bien. ¿Dónde es que él quería que lo ocultara Dios? Dice, en su morada. Él quería estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Dice, ¿para qué quería David que Dios lo pusiera sobre una roca? Dice, para estar en lo alto. Amén. Para estar en lo alto y no para estar orgulloso o para estar de soberbio. No, es para saber y demostrar que quien cuida de él, quien protege de él, es Dios mismo. Y muchas veces el enemigo o tus enemigos, quien quiere destruirte, te quiere ver pisoteado, te quiere ver arrastrado, te quiere ver humillado, pero Dios te pone en alto sobre tus enemigos siempre y cuando tú te guardes para Dios, tú vivas para Él, Dios es quien, como se dice, quien tú le sirvas a Él, y Él te pone en las alturas, te pone como eso no te levanta tu rostro y no te deja que te vean tus enemigos todo mal caído, triste o angustiado. No, Él te levanta y te pone en las alturas. Amén. Gloria a Jesús. Entonces aquí podemos ver que la petición que David le hace a Dios en el versículo 4 es un gran mensaje de importancia para cada cristiano. Así como David quería estar en la casa de Jehová, así como él quería buscar su rostro, así como él quería contemplar su hermosura, es algo que nosotros mismos como cristianos, como cada hijo de Dios, debemos tener ese deseo también.
No nada más decir, pues voy a la iglesia cuando tenga el deseo o cuando yo me sienta bien. No, sino que tener ese mismo deseo que tenía David de ir a la casa de Jehová y estar, como dicen, todos los días de nuestra vida. No dejar de congregarnos, como dice, tienen muchos ya por costumbre. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra dice que ahí envía bendición y vida eterna a nuestro Dios. Entonces, así como esta petición le hacía David a Jehová, que él quería estar y contemplar y guardarse, cubrirse ahí, así ese mismo tenemos nosotros que tener ese deseo a cada uno. Es importante que nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar. Es importante, porque imagínense, a veces dejamos de ir un viernes o un domingo, hablando de los días que tenemos servicio, ¿verdad? Nosotros, pero aunque sean las mismas personas que prediquen, aunque sean las mismas personas que hacen algo ahí al frente o que dan en la palabra, pero siempre, aunque sean las mismas personas, Dios siempre trae algo diferente, siempre trae algo nuevo. Y eso pues cuando dejamos de ir un viernes o un domingo, totalmente lo perdemos y no se vuelve ese día. No podría volver ese momento. ¿Por qué? Porque aunque sean las mismas personas, aunque sean los mismos versículos, Dios siempre agrega algo nuevo. Por eso deberíamos de tener siempre ese deseo de también permanecer siempre en la casa de Dios y no dejarnos de congregar, no dejar de ir. ¿Por qué? Porque es un valor incalculable. Ese día que llega el domingo o el viernes, no se vuelve ese día. Entonces te perdiste ese día, te perdiste todo lo que Dios haya dado a cada uno de los que llegamos o de los que fueron ese día. Entonces se pierde ese momento. ¿Por qué? Porque es algo maravilloso. Dice que son nuevas cada día su misericordia. Entonces cada versículo, cada palabra que el Señor hable a través de sus siervos o de quien predique, siempre son nuevas, aunque sean los mismos. Siempre Dios añade algo. Entonces es un valor incalculable para todos nosotros los creyentes que vayamos y que estemos en la casa de Dios. Gloria a Jesús. Aquí vemos que el salmista toca los dos aspectos de la vida cristiana. Uno dice contemplar la hermosura de Jehová. Este es el acto sublime de la adoración por fe, porque sabemos que no lo podemos ver, pero sí podemos sentir su presencia. Amén. Podemos sentir nuestro Dios cuando se manifiesta, cuando se mueve a través de su Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dice, inquirir en su templo es un acto de la instrucción o del aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a aprender y nos instruye a través de su palabra, nos enseña a través de su palabra, y nosotros tenemos ¿para qué? ¿Cómo dice? Tenemos para aprender. ¿Por qué? Porque escuchamos su palabra. Entonces vemos que tan necesaria es la adoración como el estudio. O sea, el que vayamos, adoremos a Dios es tan importante como el recibir su palabra que nos enseña, que nos instruye. Amén. Entonces en la adoración interviene, ¿qué dice? Lo emocional y lo espiritual del individuo, de la persona. Y en la educación tiene lugar lo intelectual y lo pragmático, práctico. Estos elementos conducen a un desarrollo de una vida de balance, para balancear nuestra vida, nuestra relación, se puede decir, con Dios. Entonces, el inciso B, vemos, dice, la importancia de la alabanza, el capítulo 27, versículo 6. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver como resultado de esa actitud de reverencia y de entrega personal al culto, vemos y a la meditación de su palabra, vemos cómo David podía decir luego, o pronto, dice, el Señor me levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Amén. Siempre que tú hagas la voluntad de Dios, siempre que tú le sirvas a Él, que te dejes guiar por Él, Él levantará siempre como dice, tu cabeza te levantará en alto por aquellos que quieren destruir tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo y aquellos que se dejen usar siempre van a querer hacerte daño, pero si estás tú haciendo la voluntad, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces Él nos levantará
y nos pondrá, como dice, en alto. ¿Por qué? Porque sabemos que le servimos a Dios y que le hemos sido fiel. Entonces ellos son los que quedarán avergonzados. Gloria a Jesús, porque sabemos que Dios no quiere que tú andes con la cara, como dice uno, triste, sin ánimo. No, Él lo que quiere es que siempre estés alegre, contento, nada de cabizbajo, nada de que te veas deprimido. No, el enemigo sí te quiere ver así siempre, pero Dios te quiere ver alegre, contento, nos quiere ver siempre alabándole y glorificándole. Amén. Entonces, por ejemplo, podemos ver qué es lo que David sabía, que Dios lo iba a levantar su cabeza en alto. Dice, aquí hay otras preguntas. Dice, ¿por qué estaba David cabizbajo antes de su oración? Porque sus enemigos lo rodeaban, sus enemigos estaban ahí, como dice uno, amenazándolo, queriendo destruirlo, por eso se miraba de pronto triste, pero dijo, yo sé que Dios levantará mi cabeza y me pondrá en alto, porque sabía en quién estaba su confianza. Gloria a Dios. Dice, ¿quién lo ayudaría a levantar su cabeza? ¿Quién es el que te levanta? ¿Quién es el que pone tu cabeza en alto? Es Jehová. Él es el que, como dice, el que levanta mi cabeza. Amén. El que te da la fuerza, el ánimo, el deseo. Gloria a Dios. Según este versículo, ¿qué clase de gente lo rodeaba David? Enemigos que querían, que dice, destruir mi carne, dice, comer mi carne. Era, o sea, destruirlos, acabar con él, se puede decir. Amén. Ese era el tipo de gente que lo rodeaba. ¿Dónde es que David quería ofrecer sacrificios a Jehová? En su tabernáculo. Por eso es importante que vayamos a la casa a ofrecer nuestra alabanza a Dios, a darle toda la gloria, toda la honra, exaltarle por la semana, por el tiempo que Dios nos da de vida, que nos ayuda en nuestros momentos difíciles. Es en su tabernáculo. Hoy en día es en la casa que hemos como eso hecho, donde mora la presencia de Dios, en esas cuatro paredes, ir a darle la honra, darle la gloria, cantarle. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que quería hacer David en su tabernáculo? Dice, ¿qué se entiende por sacrificios de júbilo? Es cantarle y entonarle alabanzas. ¿Qué es lo que quería entonar? Es cantarse alabanzas. Es lo que quería hacer David a Jehová. No nada más iba y llegar ahí, querer ir a su tabernáculo y sentarse, o dormirse, o platicar, no. Dice, yo quiero ir ahí, pero nada más ir y llegar. No, quería entonar, dice, alabanzas, cantos de júbilo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir a la casa de Dios, alabarle, glorificarle, exaltarle y recibir su palabra. ¿Para qué? Para que nos ayude también día a día. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que la depresión y el abatimiento moral y espiritual son productos de una vida muy cargada, muy cansada. Amén. Pero el Señor promete que librarnos de todo eso, de toda carga, de toda opresión, para que Él lo levante nuestra cabeza, como lo hizo con el salmista, con esa actitud triunfante. Amén. Muchas veces podemos estar cargados o oprimidos de todo lo que se nos llega a nuestro alrededor, a nuestra persona, pero Él quiere levantar nuestra cabeza en alto y de quitarnos toda esa opresión, hacernos libres de todo aquello. Pablo habla de un versículo aquí que dice, exhorta a los cristianos para que siempre estén gozosos en el Señor. Así lo escribió. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por eso nos dice, por nada te afanes, que nuestras peticiones sean delante de Dios conocidas. Amén. Filipenses 4, 6 y 7 viene eso. Entonces, a veces uno se puede ver triste y abatido. ¿Por qué? Por la opresión que podemos sentir alrededor. Pero Dios es que viene a hacernos libres de todo eso. Gloria a Dios. Entonces, el punto número 3 dice, una actitud de súplica y confianza. Del 7 al 10 ahora. Ahora vemos que hay un cambio totalmente
drástico, se puede decir, al momento que estaba alegre, contento, con deseo de estar en la casa de Jehová, con deseo de darle toda la honra y toda la gloria. Ahora vamos a ver otro tipo de actitud suplicante. Entonces ahora dice, oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí el inciso A, dice, la lucha intensa de uno que busca el rostro del Señor. Por eso decíamos al principio que no se sabe si este salmo lo escribió David las dos partes, o es que alguien era diferente personaje el que escribió la segunda parte. No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que hay momentos así en la vida del ser humano, del cristiano, que puede estar todo bien y pueden llegar momentos de esta manera que uno tiene que suplicarle al Señor, porque muchas veces puedes tú estar orando y sientes como que no te escucha el Señor por todas las opresiones que está a tu alrededor. Entonces, eso cualquier cristiano le pasa también eso, porque por las luchas que uno tiene. Gloria a Jesús. Por eso pareciese que no le llegara a pasar a uno. No, esto sucede a cada uno. Entonces vemos aquí que los cambios que presenta este poema son variantes que pueden tener lugar en la experiencia de cualquier hijo de Dios. Todo esto podemos experimentar este momento en que sientes como que si Dios te ha dejado, como que si Dios te... No, pero a veces son las luchas que está a nuestro alrededor y parece que tú oras y oras y sientes como que Dios no te escuchó, pero es por todo lo que está a nuestro alrededor. Aquí hay unos ejemplos de personas de la Biblia, personajes de la Biblia, cómo tuvieron ese momento también, que sintieron ese mismo momento como que si Dios no había escuchado su oración. Por ejemplo, también sabemos de Moisés, de Elías, de Daniel. Ahorita se me viene más pronto el de Daniel, que cuando dice que él hizo sus oraciones y pasaban días y no tenía respuesta, como que si Dios no lo había escuchado. Entonces acuérdese que se le presentó un ángel y le dijo, Daniel, tus oraciones desde que tú las hiciste llegó en la presencia de Dios y fue contestada, solo que hubo una lucha ahí en el aire, del cual por eso no lo podía recibir. Entonces pasa así con nosotros, puede que sea en un tiempo largo, puede ser en un momento también como que dices uno, hoy, pero si ayer todo estaba bien y ahora cómo es que está todo de cabeza. Son las luchas que tenemos como cada cristiano y cada hijo de Dios. Y entonces parece que el Dios no escucha, parece que Dios no responde, pero si tú te aferras, que si es necesario suplicar, si es necesario clamar, si es necesario, como dice uno, ni levantarse ahí, porque hasta que sienta uno el deseo, el entendimiento o el que sepa que Dios está ahí, entonces lo importante es no dejar de nosotros clamarle a Dios. Entonces es importante, amén. Entonces podemos ver que en el 7 también vemos que le dice tres peticiones tan breves y urgentes. Le dice, oye mi voz, Señor. Le decía, oye mi voz y ten misericordia de mí. Hay momentos en que tenemos, como dice uno, que desgarrar nuestro corazón en momentos difíciles. ¿Por qué? No porque Dios no nos escucha, porque tenemos que hacerlo. Amén. Entonces aquí podemos ver que le dice, ten misericordia de mí y respóndeme. Pero tales exigencias solo pueden proceder de un corazón acostumbrado a comunicarse con Dios. Entonces, para que un hombre o una mujer o un cristiano tenga estas súplicas o estas, como dice, exigiéndole, Señor, oye mi voz o oye mi clamor o respóndeme, es porque ha tenido una relación con Él. Una persona que no ha tenido una relación con Él y que si tiene nada más una petición a Dios y le dice, Señor, mira, te pido esto, si le respondió o no le respondió, le dio lo mismo, no sintió preocupación de decir, no me contestó, o no sé si me escuchó o no. ¿Por qué? Porque no hay una relación con Él.
Pero cuando una persona que tiene esa relación a diario con Dios, que tiene esa relación en todo momento con su Dios, entonces cuando siente siente esos momentos o esos tiempos en que parece que Dios no lo escucha, en que parece que Dios no lo va a responder, en que parece que Dios se ha alejado, entonces se siente, como dice uno, a morir. ¿Por qué? Porque siempre tiene esa comunicación y no puede vivir sin que Dios le escuche, sin que Dios le responda, o que sin que Dios sienta que Dios está con él. ¿Por qué? Porque ha cultivado una relación. Es como decir, el pez en el agua está acostumbrado a estar dentro del agua, y si lo sacan en un ratito, siente que se asfixia, siente que se ahoga, siente que se muere. ¿Por qué? Porque está acostumbrado dentro del agua. Pero si es alguien ¿qué animalito no puede estar en el agua? Y si es digamos, otra cosa que no esté acostumbrado a estar en el agua, y nomás lo meten y lo sacan, no va a extrañar, no va a sentir nada de diferencia, como el pez que ha estado, se puede decir, dentro del agua. Entonces, así es un cristiano. Si un cristiano cultiva una relación con Dios, y cuando siente, como dice, esa ausencia de Dios, está como el pez sin el agua, queriéndose morir. ¿Por qué? Porque siente que se muere sin Dios uno. Porque nosotros sabemos que Él es nuestra vida, sabemos que dependemos de Él y vivimos para Él. Entonces es una experiencia fuerte para todos aquellos que están acostumbrados a tener una relación con Dios. Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí que solamente así es como podemos nosotros, dice, clamarle a Dios si tenemos esa relación o si hemos cultivado. Aquí podemos ver que le decía, no escondas tu rostro de mí. Amén. Le decía, no lo escondas. Denota una angustia de alguien que está pasando por un momento en que el Señor, en que no le parece ver el rostro del Señor. Por eso sentía como que dice, no lo escondas. Él quería sentir, quería ver, quería saber que estuviese ahí el Señor. Gloria a Jesús. También les dice, no apartes con ira a tu siervo. Entonces, por estas palabras, algunos comentaristas creen que David se encontraba bajo presión de tipo espiritual cuando escribió esta parte de los distintos cuadros de la vida. Amén. A lo mejor estaba pasando algún momentos difíciles y por eso estaba clamando. O también me decía, no me dejes, no me desampares. Amén. Estaba ahí clamándole. ¿Por qué? Por todas las situaciones que él estaba pasando, por todas las situaciones que él estaba viviendo. Gloria a Jesús. Entonces aquí lo que sí podemos asegurar es que el salmista estaba también previniendo. Puede que a lo mejor no estaba pasando en así de algo tan fuerte, pero también estaba como también para nosotros hoy, si un día nos sentimos de esta manera angustiadores, o podemos también clamarle a Dios, de decirle un día, no vayas a apartar tu rostro, Señor, de mí, o que no me vayas a dejar, Señor, o que no me vayas a desamparar. También nosotros podemos estar orando y clamando de esa misma manera, para que si nosotros sabemos cómo tú te sientes delante de Dios y cómo tú sientes lo lindo, lo hermoso, cuando tú puedes sentir toda su presencia, su poder en tu vida. Entonces, como dice uno, desde ahora también, Señor, mira, guárdame que yo me aparte de ti, o guárdame de que yo me aleje de ti, para que también no nos desampare, para que también no podamos nosotros sentirnos solos. Entonces tenemos que también pedir y orar y clamar que el Señor nunca se aparte de nosotros. También esas oraciones lo podemos hacer siempre. Amén. Así como ahora estamos tan contentos, alegres, y decir, guárdame del mañana, Señor, que no me aparte, que no me aleje, para que tú no escondas tu rostro de mí, o para que no me desampares. Entonces todo eso lo podemos nosotros también a través de la oración pedirle y suplicarle. Gloria a Jesús. Recordemos que lo que él más deseaba siempre es estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Por eso imagínense que si él pudiera pensar de decir, yo anhelo estar en la casa de Dios, yo no me puedo imaginar el estar separado de Dios.
o el estar alejado de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él le gustaba contemplar la hermosura de Dios. Imagínate, tan solo pensar que Dios le escondiera su rostro, no podía soportarlo. Me imagino por eso también puede clamar la persona a uno y decir, por favor, Señor, nunca escondas tu rostro de mí, nunca lo apartes, nunca me dejes, nunca me desampares. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Entonces Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta promesa le hizo Josué, Dios mismo a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén, le decía. Entonces usted lo puede hallar en Deuteronomios 31:6. Es una promesa que le hace Dios a todos sus hijos, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nosotros hagamos y vivamos que su voluntad. Amén. Esta promesa se lo hizo a Josué y se lo hace a cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. Ahora el inciso B dice, el Señor nunca falla. El 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces podemos ver que aquí en el 10, algunos cristianos se han sentido menospreciados, algunos hijos de Dios han sido abandonados cuando han decidido servir a Jesucristo, han sido abandonados por sus propios padres, han sido despreciados por su familia o por sus amigos y todo. Pero aquí hay una promesa tan linda y maravillosa que muchos de los hijos de Dios usan esto más cuando han vivido esta experiencia de que sus padres lo han dejado, lo han despreciado, o los que estén a su alrededor acostumbrados lo han menospreciado. Entonces le deja este versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. A lo mejor David nunca pasó este momento, pero recordó que hay una promesa, por eso escribió esto de que si aunque tu padre te dejare, Jehová nunca te va a dejar. Muchos han pasado y han vivido esta experiencia. A lo mejor David no la vivió, no tuvo este momento, pero a través del Espíritu Santo fue guiado, fue inspirado, y por eso escribió este versículo para aquellos que en este tiempo también hayan o estén sufriendo el menosprecio. Recuerden, aunque tu padre y tu madre te deje, te abandone, te desprecie, dice que Jehová nunca te dejará, Él te recogerá. Y claro que yo he visto y oído testimonios de esta manera, o sea, que han sido dejados o apartados, le dicen, ya no sigues, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, porque pues tú decidiste servir a Dios, a Jesucristo. Pero lo más lindo dice que en Él está nuestra vida segura. ¿Por qué? Porque hemos decidido muy bien en servir al Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos el punto número 4. A ver. Antes de entrar al número 4, vemos que dice que Dios, Dios nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es a través de Jesucristo. Él nos escogió desde antes que nosotros naciésemos. Él nos escogió desde que, porque estamos hablando que si tu padre o tu madre te dejaran, ¿verdad? Pero Él ya tenía planes para nosotros. Él nos escogió antes de que nosotros naciésemos. Aunque que nos duela, o a las personas que pasen este momento de que sus padres los abandonan por decidir de servir a Jesús, Él te va a amar siempre, y acuérdate que Él te escogió mucho más antes de que tú sufrieras. Amén. Gloria a Dios. Entonces el punto número 4 dice, los que esperan en el Señor. Ese es el 13 y el 14 del capítulo 27. No vamos a entrar en el 11 ni en el 12, ahora vamos al 13 y el 14. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová.
Entonces ahora vamos a ver, dice, los que esperan en el Señor. El inciso A dice, veré o verán su bondad, el 13. Entonces aquí podemos ver que muchos desmayan en la fe y hasta se vuelven atrás. La razón es porque no creyeron que podían ver la bondad de Dios. Amén. En este tiempo o en esta tierra de los vivientes. Ellos por eso desmayaron, por eso desfallecieron su fe, por no creer que podían ver la bondad de Dios. Algunos piensan que las promesas y bendiciones de Dios no pueden recibirse en este mundo, sino que hay que esperar la vida futura. No, hoy mismo Dios te puede bendecir de una manera linda y maravillosa siempre y cuando tú le dediques a Él tu vida. Amén. Entonces, pero muchos no creen que aquí es donde Dios también te puede bendecir, te puede dar bendiciones y esperar hasta que sea en la vida eterna. Y no es así. Dios bendice también en este tiempo. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que el salmista declara que si uno no empieza a gozar ahora de la bondad del Señor, puede desmayar. Y de una manera que podemos nosotros también, que siempre es lo que decimos nosotros, como cuando vamos a la iglesia, es una práctica que hacemos al glorificar, al gozarnos en su presencia, al darle la alabanza, al darle la gloria, la honra. Es una práctica del cual vamos a tener allá por siempre en la eternidad. Entonces, muchos no quieren ni siquiera de eso gozar en la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Desmaya. Entonces, el inciso B dice, recibirán aliento, el 14. El 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Entonces, pero el secreto para disfrutar de las bendiciones aludidas arriba es dar tiempo para que Dios obre a su debido tiempo, aguardar o esperar en el Señor. Dice, después de haberle adorado y suplicado, es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué? Esperar. Con paciencia, dijo alguien, con paciencia. Dice, ¿quién de vosotros, dice un versículo, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por eso nos manda, dice, no os afanéis, pues más bien buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, aquí lo que nos manda el Señor es que no nos afanemos, porque por más que hoy te desesperes o querer hacer esto, querer hacer el otro, o sea, no vas a cambiar nada. Por más que te afanes, no puedes hacer tú más. O sea, si quieres hacer algo aquí o quieres hacerlo allá y tú te afanas, te molestas, todo eso, o sea, no tienes por qué hacer eso. Mejor dice, busca el reino de Dios y todo viene por añadidura. Entonces, buscar el servir a Dios primeramente, aún viene todas las bendiciones que Él quiera darnos por añadidura después que nosotros le sirvamos primeramente a Él. Y eso lo podemos hallar en Mateo 6, 27 al 34. Dice, no te preocupes por el mañana, no te preocupes por qué vas a comer, qué vas a vestir, no, dice, tú preocúpate en servirme primero a mí, en buscar el reino de Dios, y de ahí todo viene por añadidura. Todo Él conoce nuestra necesidad, Él conoce lo que necesitamos y Él va añadiendo día tras día. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver que los consejos con que concluye David su bello salmo deberían tomarlo muy en cuenta cada cristiano, muy en cuenta cada hijo de Dios. Es que los que pierden las esperanzas de triunfar, les dice, esfuércense, aliéntese tu corazón, espera en Jehová, no te desespere, espera en Jehová. Amén. Gloria a Jesús. Dice en Isaías 40, 28 al 31, dice que Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos alienta, el que nos da la fortaleza, caminarán y no se cansarán. Los jóvenes caen y flaquean, pero los que esperan en Jehová, que se levantarán alas. Amén, y tendrán fuerza, nuevas fuerzas. Entonces, lo que nos manda a cada uno como cristiano o como cada uno de hijo de Dios, nos manda que nos esforcemos, que nos alentemos, amén, y que Dios es el que nos va a ayudar, que esperemos con paciencia. A veces la paciencia que uno no quiere tomar, a veces nos desesperamos, pero por eso decía eso, ¿qué vas a hacer con que te desesperes?
tú ni siquiera puedes añadir un codo más a tu estatura o hacer algo más que lo que ya está hecho. Entonces, nosotros no podemos ni añadir ni quitar nada. Entonces, hay que tener solamente esa espera, esa paciencia para esperar en el Señor. Entonces, como resumen, podemos ver en esta gran lección para nosotros es que sea el gozo o en la tristeza, porque les digo, va a haber momentos alegres y contentos, pero también va a haber momentos difíciles, o en momentos de triunfo, o en la angustia, o en la adversidad, o en el desamparo. La instrucción es aguarda a Jehová. Amén. Es esperar en Jehová. Que nuestro corazón reciba aliento cada día a través de su palabra, a través de su gracia divina, y que aprendemos siempre a esperar en el Señor. En nadie más, en nosotros menos, en nosotros mismos menos. Entonces es en Jehová, en Él es el que tenemos nosotros que esperar. Amén. Pues hermanos, espero que les sea de bendición esta clase y que nos ayude el Señor. Si estamos ahorita contentos, alegres y parece que todo está bien, y de pronto llegue el mañana y parece que sentimos que la presencia de Dios no está ahí, o que sentimos que Dios no nos escucha, o que sentimos que no nos responde nuestras peticiones, acuérdate, solo espera en Jehová y Él sabe, Él te va a dar esa victoria. Nada más tú permanece fiel en el Señor y no te desesperes y no te apartes, como decía, no se desvanezca tu fe, no falle tu fe, y sigamos en el Señor. Entonces, para la próxima clase, le voy a pedir que estén leyendo o leamos el Salmos 32 del 1 al 11, para que así cuando demos o escuchemos la clase podamos entender un poco más. Amén. Vamos a hacer una corta oración y que Dios nos ayude a servirle cada día. Amén, con nuestra vida. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Dios Padre, por esta clase que nos has dado, nos has enseñado a través de tus siervos, Padre, que estuvieron inspirados por tu Espíritu Santo y viviendo, Padre, momentos tan duros como tan contentos, alegres, deseando siempre estar en tu casa, en tu presencia, dice, para contemplar tu hermosura, Padre. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que tú nos enseñas a través de esta clase. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, y clamar también día tras día, para que nunca nos apartemos de ti y nunca seamos, Dios Todopoderoso, escondidos de tu rostro, Señor Jesús. Que siempre estemos en tu presencia, Padre, que siempre tengamos el deseo de llegar a tu casa, mi Dios. ¿Para qué? Para darte toda la honra, para darte toda la gloria, Señor. Te damos muchas gracias, y que seas tú, mi Dios, usando a la palabra que se haya dado en este día, Señor, para que llegues al corazón de cada oyente, Señor. Yo lo que no puedo explicar, Señor, lo que yo no puedo dar a entender, que tu Espíritu Santo dé entendimiento, conocimiento, y enseñándoles a cada uno de los que escuchen tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, Señor, por todo lo que tú haces a cada uno de nosotros, y que tú nos ayudes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.